Tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias por asistir a nuestro segundo foro de Juventud CIBA. Como recordarán, nuestro primer foro tuvo que ver con el tema del Bitcoin, porque como juventud consideramos que tenemos que estar a la vanguardia de lo que está sucediendo en nuestra sociedad salvadoreña. Y es por eso que damos paso al Bitcoin, que sigue siendo muy importante, pero ahora hay un tema más que nos atañe, y es las reformas constitucionales que están por pasar en nuestro país. Es muy importante que como juventud tengamos conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, para que cuando se explique, se apruebe y se empiece a poner en práctica en nuestro país, nosotros ya sepamos. Por eso, como Juventud CIBA, fomentamos estos espacios de enseñanza, de educación para nuestra sociedad. Es por eso que nuestro segundo foro se titula Reformas Constitucionales, Aspectos Básicos, Fundamentos y Aplicación en El Salvador. Esta vez hemos traído a dos ponentes especializados en la materia de ciencias jurídicas. El licenciado Gilberto Estrada, licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, y el licenciado René Martínez, también licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ambos cuentan ya con una amplia trayectoria en la rama jurídica, no solo por el tema de la carrera universitaria, sino porque han participado de otras sociedades jurídicas donde se tocan ya temas de la Constitución u otras leyes secundarias de nuestro país. Los lineamientos del siguiente foro son que cada ponente tendrá 20 minutos para abordar su temática, exponerlo, y después que él exponga, se va a dar un espacio de 5 minutos para que pueda el segundo ponente prepararse y también dar su exposición. Posterior a la exposición de ambos ponentes, iniciamos la ronda de preguntas. Cada uno de ustedes podrá hacer las preguntas que consideren necesarias para evacuar todas sus dudas o otras cuestiones que tengan por preguntar a los ponentes. Recuerden que como Juventud CIBA, estos espacios los enfrentamos para eso, para que se eduquen, para que conozcan, no para atacar, no para sobresalir, sino para enseñar y para sumarnos al desarrollo colectivo de nuestra sociedad. Dejamos entonces con el título de su ponencia, Fundamentos de las Reformas Constitucionales, al licenciado Gil. Muchas gracias Diego por la invitación, muchas gracias también a todos los demás movimientos, parte de que estos foros se vayan dando, a los que fueron parte del Bitcoin, al movimiento afrodescendiente, de MUD, de todo lo que conforman y nos han invitado a conformar esas ponencias. En esta ocasión a mí me han pedido que les hable sobre los fundamentos de las reformas constitucionales, porque es un tema que está en boga en el momento por el contexto político que tenemos. También es clave por lo cual entender esa palabra política, que es lo clave de este momento, incluso ha sido ocupado como título de constituciones. En mi ponencia pretendo explicarles también por qué ya esa palabra no es ocupada y por qué se entiende ahora solo como una constitución. Vamos a empezar hablando por estos 4 grandes aspectos en los cuales he dividido tanto la historia como la teoría de la constitución, las constituciones que han habido, qué tipos de constituciones existen, para tener una idea de qué son las reformas y qué opinión vamos a tener cada uno al respecto de ellas. Hay que saber cómo son en otros países, cómo se clasifican, cómo los parlamentos o las instituciones pueden cambiarlas en cada país, que es pétrea, que bueno, por lo menos a mí cuando empezó a ser derecho, sí que no tenía ni idea de esa palabra, era como una palabra bien disruptiva y creo que para la mayoría de personas lo ha de ser. Es importante que conozcamos qué es esto, cuándo ha habido esto, explicar también un poco del paralelismo de las formas y qué es lo que se necesita para una reforma constitucional. Diego, la de constituciones históricas. Gracias. Bueno, la Constitución de El Salvador. ¿Cuántas constituciones hemos tenido? A lo largo de la historia de nuestro El Salvador, desde que se funda El Salvador, hemos tenido 16 constituciones. 3 de estas incluyendo a otros países de la República Federal Centroamericana. 3 de estas constituciones fueron bajo este contexto. Otras 13 constituciones han sido como la República de El Salvador como Estado independiente. Las constituciones, ¿por qué se cambiaron? Se cambiaron por los cambios políticos que vamos teniendo. Es importante saber que un país, una constitución va cambiando. ¿Qué es la constitución? Una constitución es aquel acuerdo que tiene una sociedad entre sí por aspectos propios de ella misma.
Es decir, depende cómo es una sociedad, así piensa, así tiene confianza o desconfianza en ciertas formas de gobernar. Un ejemplo de esto puede ser, nuestro sistema se ha tratado de formar bastante dando o afirmando el Parlamento, porque históricamente somos un país que ha desconfiado de la centralización del poder. Entonces se ha decidido que las mayores decisiones se tomen de forma conjunta para poder dividir así las decisiones. En otros países, ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Francia, los miedos han sido otros, de su historia política, de su constitución. Y ellos, por ejemplo, dirimen muchos conflictos de forma ejecutiva, porque el pueblo así ha decidido que es a quien le tienen mayor confianza, porque hay un contacto más directo y la sociedad de tal forma así lo ve. Estos cambios políticos influyen incluso en el nombre de las constituciones que hemos tenido. Varias constituciones en la historia de nuestro país se llama Constitución Política de El Salvador. Ahora ya no se pone Constitución Política porque entendemos que una constitución es algo político, como les he explicado. Una constitución es este acuerdo que tenemos entre todos, estas normas, digamos, que tenemos, o este acuerdo al que hemos llegado y tratamos de escribirlas sobre algo que se llama o se conoce en derecho como conceptos jurídicos indefinidos. ¿Qué son los conceptos jurídicos indefinidos? Son eso, por ejemplo, cuando ponemos conceptos como que no se va a matar o que se ha prohibido ciertas figuras o cómo se va a guiar el país. Una constitución es un acuerdo en el que los actores políticos más principales del momento emergen, son elegidos por el pueblo y ellos hacen esta supernorma jurídica. Basado en este acuerdo que ellos hacen, va conversando, por ejemplo, en la Constitución de 1983, que fue la Constitución que ahora nos rige. Después hubieron muchos cambios a esa Constitución. Fue una Constitución que nace en tiempos de guerra y que en 1991 se hacen muchas modificaciones por el contexto político del momento. Porque se llamó Acuerdo de Paz, porque era una Constitución de tiempos de guerra, porque entendíamos la sociedad de otra forma. Un ejemplo claro de eso es que nace la Policía Nacional Civil. ¿Por qué nace la Policía Nacional Civil? Porque, como hemos escuchado en la historia de nuestros papás o de abuelos, los más jóvenes, habían fuerzas que eran como policías militares que actuaban de una forma más coercitiva, agredían a las personas. Y lo que se decidió bajo nuestra sociedad es que esto ya no lo queríamos así, no queríamos la involucración de esos aspectos, y nace la Policía Nacional Civil. De esa forma también nace el Tribunal Supremo Electoral por la desconfianza que hubo antes de eso, los procesos electorales que se habían. Y todos estos aspectos son los que forman una constitución, son los que forman qué es la política del país. Y eran para permanencia. Muchas de esas constituciones nacieron con la idea de ser permanentes, con la idea de no solo ser semirrígidas como la constitución actual, sino ser constituciones rígidas, no tener cambios. Pero, ¿por qué cambian? Para explicar ese punto de por qué cambian, yo he decidido tomar un autor que es Ferraioli, un autor italiano, y ese autor lo que explica en su ponencia es que una sociedad cambia por lo cual el actor de su país en ciclos de cada 20 años, y cada 20 años la legislación debería de irse renovando, debería irse cambiando, porque una sociedad no es igual cada 20 años, y menos como está evolucionando de rápido ahora. Si evolucionaba en los tiempos de Ferraioli cada 20 años, ahora con la forma en cómo nos comunicamos, cómo evoluciona, todos los procesos como son de más rápido. Si vos hace 20 años le contabas a alguien que en su mano iba a poder tener un dispositivo para tomar fotos, para llevar su calendario, para llamar al otro lado del mundo, no te iba a creer, y todo esto forma parte de los cambios veloces que va a tener una sociedad o un país. Diego, si querés la siguiente diapo. Esos son los tipos de constitución que hay. En varios países se rigen de diferentes formas los tipos de constitución. Tenemos constituciones rígidas, como tenemos constituciones flexibles, como el concepto de una constitución semirrígida o semiflexible. ¿Qué es una constitución rígida? Una constitución rígida es aquella que, a partir de lo que le llamé esta asamblea constituyente, que es lo que les explicaba, que el pueblo se pone de acuerdo
emite una institución que conocemos como la Asamblea Constituyente, que es un poder que constituye, a diferencia de por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que es un poder ya constituido por lo que es esta Asamblea Constituyente. Este organismo de la Asamblea Constituyente que genera ese control total o poder total, que podríamos decir que viene así directamente del pueblo, porque ellos los eligen para hacer ese cambio social, tenemos lo que es la Constitución rígida, que esa Asamblea Constituyente la crea de forma tal que pretende que no exista ningún cambio en la Constitución o que no existan, o ponerle la mayor cantidad de candados o cerrojos jurídicos para evitar cambios dentro de la misma. Tenemos una constitución flexible, que es totalmente el polo opuesto. Una constitución flexible es lo que le permite a la sociedad hacer cambios constitucionales de una forma más rápida. Tenemos un país, vamos a tropicalizar los ejemplos, tenemos a Colombia, por ejemplo. Colombia es un país que tiene constitución flexible, es decir, que ellos, por medio de acuerdos de una asamblea legislativa, pueden cambiar la constitución. Y esto ha pasado en diferentes casos y probablemente siga pasando porque de forma tal se ha constituido la sociedad que creen que al elegir una asamblea legislativa le dan el poder de tomar esas decisiones. Esto es para que veamos cómo funciona en otros países y cómo nosotros, como el pueblo siempre es el que tiene el poder y este es el que elige al órgano, en este caso a la asamblea legislativa o a la asamblea constituyente. Después tenemos las constituciones semirrígidas o semiflexibles, que estas son como un cyborg un poco de la dos, como ese mix entre dos tipos de constituciones. ¿Por qué? Porque nace con puntos a la cual nuestra sociedad pretende no cambiar o quiere que estas cosas permanezcan. Ya se lo voy a explicar más adelante, pero básicamente son 3 puntos en los cuales la Constitución, o al menos los constituyentes de 1983, que como les dije, algo político, por ejemplo, vaya, para que tengamos como claro cómo es tan político una Constitución y cómo puede cambiar. En 1983, cuando se manda esta Constitución que nos rige actualmente, el presidente de la... Está viendo ahora el video, dale pausa y pensar quién creen que era el presidente de la Asamblea Constituyente cuando la hicieron. ¿Qué tan política era esta decisión? Después, si la googleaste, el presidente de esa Asamblea Constituyente fue el mayor Roberto de Auzón, que es el fundador de Arena. Ahí podemos ver cuán política es una Constitución, depende del momento. Y bueno, ahora quizás no podemos el grito en el cielo porque ahí salió la Constitución, pero sí es necesario que entendamos la historia, entendamos cómo han ido avanzando las cosas y qué tan cerca realmente estamos de cómo veíamos la sociedad en ese momento a cómo la podemos percibir ahora. Eso es importante como saber cómo influyen esos contextos políticos en el tiempo. Así, esta Constitución que se crea en ese momento, presidida por esa asamblea, se surgen normas semirrígidas y semiflexibles, ambiguo, que es que hay cosas en las que se pretende que no hayan cambios, o que esa asamblea constituyente de ese momento pretendía que nunca se cambiaran y que nunca hubiera un cambio sobre ellas, porque así se entendía que eso no debía cambiar y debía ser así, y a la vez esos mismos constituyentes entendieron que había otra parte de la Constitución que iba a seguir evolucionando de una forma más rápida, más veloz, por lo cual debía flexibilizarse para, a pesar de ser una Constitución que se pretende que prolongue por los años y por siempre, se pueda dar un proceso en el cual haya cambios. Así es como tenemos esta figura de la Constitución semirrígida y semiflexible. Gracias, siguiente diapo. Dale anterior. La pétrea. ¿A qué le suena pétrea? Suena como raro, ¿verdad? Suena como una palabra. Bueno, al menos yo antes de poder empezar a decir sobre ella, tener su oportunidad, sí se me hace como súper rara la palabra, no me suena como algo familiar. Igual me acuerdo en una clase, en las primeras clases de Constitución, que nos preguntaban por el paralelismo de las formas. Y empezaba como a darle vueltas a la cabeza de qué puede ser el paralelismo de las formas o cómo eso influye. Y yo les voy a explicar cómo eso ha pasado en la historia y cómo esas dos figuras han tenido mucho que ver a lo largo de nuestras constituciones y de cómo tenemos esa constitución ahora. ¿Se acuerdan que le dije que hemos tenido constituciones que se hicieron para no cambiar, que se hicieron para ser etéreas, rígidas, que sean cláusulas pétreas y no cambiar? Por ejemplo,
constituciones en las cuales el territorio ha cambiado. Hemos pasado de tener una constitución como una república federal centroamericana a tener una constitución como El Salvador, el territorio daría. Y ya siendo El Salvador como un estado, han habido cambios constitucionales en los cuales se modifica el periodo de elección de los presidentes, de forma tal que han habido constituciones en las cuales se establecía que el periodo presidencial sea de 2 años y posteriormente nació una nueva constitución que le daba una vigencia de 4 años al periodo presidencial. Y ahora votamos actualmente para un periodo presidencial de 5 años. Así como podemos ver los cambios prácticos en la vida política y en la vida constitucional. Podemos ver cómo se une esta parte de la política que a veces le tenemos como un poco de, creo que todos en la sociedad en general tenemos como un poco de resquemor a la palabra política. Nos hace como que raro, pero es importante conocer qué es eso político. Y la política es eso, es como todos nos conectamos, como todos hablamos sobre ideas y cómo así va creciendo o evolucionando el pensamiento social. Es esta colectividad la que va dando la política. Por eso no existe una figura política. Hay personas que se autodeterminan como apolíticas, pero incluso el creer que somos apolíticos es una forma de al no opinar, digamos, también sos parte de ese actuar de la política o de estos actores, simplemente un actor pasivo, pero sigue siendo un actor dentro del juego de la política. Por ejemplo, de cláusulas pétreas, ¿qué es lo que hemos tenido de cláusulas pétreas? ¿Qué es lo que tenemos de cláusulas pétreas? Como les explicaba, tenemos forma y sistema de gobierno. Les he explicado que han habido por lo menos 3 cambios, de 2 a 4 años, de 4 a 5 años. Ha habido cambios de territorio, han habido cambios tanto de ser una república federal a disminuirse la misma a ser un estado independiente. Y así ha tenido variaciones, ha cambiado la alternabilidad del poder, como les había mencionado. ¿Y qué es básicamente una cláusula pétrea? Es tratar o proponer bajo ese acuerdo social que nace el que algo sea intocable, que son estos 3 puntos que le explicaba anteriormente. Pero, como también decía, estos forman parte de lo que conocemos como esos conceptos jurídicos indefinidos. Si pretendemos que eso no cambie, o sea, no queremos que el territorio de El Salvador cambie, pero conocemos que hay factores pragmáticos que hacen que ciertas cosas, como entendemos en la sociedad, vayan cambiando. La siguiente. ¿Qué se necesita actualmente para una reforma constitucional? Actualmente la Constitución de 1983, que es cuando se emite esta Constitución, pero creo que es súper importante volver a esta, recargar y hacer hincapié y recordar que hubieron muchas reformas en 1991. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Constitución nace en tiempos de guerra y culmina con el último conflicto bélico declarado que se ha tenido en el país. Es importante saber en qué momento estábamos, en qué actores políticos había, cómo nace todo esto, porque eso es lo que forma una constitución. Esta constitución establece y que ese es el mecanismo para ir a una reforma constitucional. Para el artículo 248 nos establece que necesitamos una propuesta de por lo menos 10 diputados de la Asamblea Legislativa. 10 diputados deben de firmar una pieza de correspondencia, estampar su firma, suscribirse a ella y presentarla a la Asamblea Legislativa, y así es como inicia el proceso de una reforma constitucional. Posteriormente a eso se conoce esta por la Asamblea Legislativa, y una vez que es conocida por la Asamblea Legislativa debe ser llevada a pleno cuando así se dictamine en la comisión correspondiente, y con los votos de por lo menos la mitad más uno, esta asamblea debe votar por ese cambio constitucional. Una vez el pueblo transformado en la Asamblea Legislativa vota por estos acuerdos, debe de esperarse hasta la siguiente Asamblea Legislativa a que nuevamente el pueblo vuelva a darle el poder a quienes ellos decidan a la Asamblea, para que este organismo electo sea quien se encargue del siguiente paso, que en este caso sería ratificarlo, en lo cual se necesita las 2/3 partes de la Constitución, una mayoría calificada. Este es el último paso del acuerdo social final que se tiene
para hacer una reforma constitucional. Básicamente que entendamos eso de cómo funcionan estas formas de cómo el poder se transmite en los organismos, porque tenemos elecciones directas y elecciones de segundo grado, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, al cumplirse este proceso, por eso es importante que seamos como bien pendientes todos en general de la política, pero cumplirse este proceso, podemos saber, por ejemplo, los candidatos por los que se van a votar están a favor o en contra de qué punto en específico, y acorde a nuestra forma individual de cómo vemos la sociedad, cómo vemos el país, a favor o en contra de qué punto en específico se está, y de forma tal transferir esta voluntad a la asamblea del momento para que sea esta quien haga ese cambio en la sociedad. Y bueno, eso sería básicamente sobre los fundamentos de las reformas constitucionales, cómo estas se han dado, las veces que las hemos tenido y cómo estas deberían de darse. Y pues ahora estamos abiertos a las preguntas que tenga cualquiera del público. Bueno, posteriormente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, agradecemos al licenciado Gilberto Estrada por esta exposición que nos ha dado sobre los fundamentos de una reforma constitucional, sobre los puntos que ha abordado. Gracias porque nos explicó cómo se ha venido desglosando el proceso constitucional de El Salvador desde que éramos una federación centroamericana, ahora que somos un Estado independiente soberano. Ahora pasamos con nuestro segundo panelista, licenciado René Martínez, que nos va a continuar abordando sobre la temática de las reformas constitucionales. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a los organizadores, a los diferentes movimientos universitarios que han organizado esta oportunidad para conocer a las demás personas, porque a veces uno como licenciado en Ciencias Jurídicas conoce un poco, pero las demás personas no, entonces ahí nacen las campañas de desinformación, las campañas que tratan de engañar, y por eso es bueno que estemos aquí. Felicito a cada uno de los que está aquí, que quiere saber más y entender más de los procesos históricos de nuestro país, como decía el licenciado Estrada. Son procesos históricos de los que estamos viviendo, que nacen en las sociedades cada 20, 30 años, y un ejemplo de ello es la sociedad de Chile. Nuestra Constitución, los juristas y los historiadores hablan mucho que nace de la Constitución chilena, y la Constitución chilena el año pasado fue reformada, está siendo reformada casi en su totalidad, porque vivían casi en el mismo momento histórico que nosotros, porque gobernaban los militares en ese tiempo. Entonces podemos ver en nuestras constituciones algunos rezagos de eso. Y yo les vengo a hablar de algunas de las reformas que se piensan o que se han tocado y estudiado en el proyecto que el vicepresidente Félix Ulloa le presentó a nuestro presidente Nayib Bukele, para que nosotros las analicemos y tengamos nuestro propio criterio de ellas. Algunas de las más importantes tienen muchas reformas, son 130 al parecer, pero las más importantes que yo logré encontrar en este documento son, primero, el referéndum. El referéndum es un mecanismo donde la ciudadanía puede participar en las decisiones, que a nuestro país no está contemplado en la Constitución más que para temas de integración centroamericana. Lo que se pretende es ampliarlo en estas reformas constitucionales, y hablemos un poco de ello. Bueno, primero quiero tocar algunos ejemplos. Estados Unidos lo tiene, que es una de las democracias más grandes del mundo. Suiza lo tiene, es el país con más referéndum en el mundo. Y votan, todos los ciudadanos pueden participar, porque esa es una democracia donde las decisiones se toman mayoría más uno, y toman ejemplos como también un cambio de bandera. Bueno, algunos países votaron por poder integrarse a la Unión Europea o no, a tomar el euro o no, el referéndum. Pueden también políticas grandes como la privatización en nuestros países. Bueno, algunos ejemplos donde pudo haber resultado el referéndum en nuestro país es cuando se dolarizó la banca. Son decisiones grandes que atañen a todo un país, entonces pudo haber participado la ciudadanía. Cuando se privatizaron las AFPs también pudieron haber participado la ciudadanía, y son los ejemplos que nos puede dar un referéndum. Un referéndum puede participar para que darle más poder al pueblo, que más participación, porque ahorita tenemos un sistema representativo. Significa que nosotros elegimos a nuestros representantes y ellos van a tomar la decisión por todo el país. Y cuando tomamos sistemas jurídicos o integramos como referéndum en la Constitución, significa que todo el país va a poder participar. Digamos,
Cuando un país manda tropas a otro, a una guerra, como El Salvador mandó tropas a Irak, no fue consultada al pueblo. Entonces, son algunos ejemplos donde podríamos retomar un referendo constitucional en las decisiones grandes del país. También se contempla poner en la Constitución el plebiscito. Este es un mecanismo más que todo dirigido a cuestiones electorales, como sus circunscripciones electorales, como cambiar el territorio, la geografía, el sistema de votaciones de un país. También tenemos muy importante la revocatoria de mandato. ¿Por qué es importante esta? Porque darle otra facultad al pueblo, porque en el derecho las cosas se hacen como se deshacen. Elegimos a nuestro funcionario, ¿quién los elige? El pueblo. Entonces lo ideal, ¿qué sería si este funcionario incumple la ley, incumple su mandato o no lo cumple? Pues revocarlo. Entonces ese es otro de los posibles estudios que están en las reformas constitucionales, la revocatoria de mandato. Tenemos otro muy importante, ¿quiénes tienen iniciativa de ley en nuestro país? Según el artículo 133 de la Constitución, tienen iniciativa de ley. Primero, los diputados. Segundo, el presidente a través de sus ministros. O sea, para una ley de salud, va el ministro de salud a presentar esa reforma constitucional. Para una ley de seguridad, para incorporar un artículo sobre la seguridad, va el ministro. Entonces, la iniciativa de ley, en sentido general, para reformas constitucionales solo tienen los diputados. Y en principal momento la iniciativa de ley la tienen los diputados, la Corte Suprema de Justicia cuando se trate sobre materia de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso se pretende que el pueblo salvadoreño tenga iniciativa de ley. Por supuesto, se están viendo los mecanismos y se tiene planteado que sea un mecanismo de 50.000 firmas, que otros países los más desarrollados democráticamente, como Suiza, Noruega, tienen iniciativa ciudadana. ¿Qué significa? Que cualquiera de nosotros se puede presentar a la Asamblea Legislativa con 50.000 firmas y decir quiero que este proceso sea estudiado por los diputados. Significa que tiene doble legitimidad esa ley. ¿Por qué? Porque primero pasa por la ciudadanía, porque si tiene 50.000 firmas significa que tiene algo de aprobación nacional, o puede tener más, por supuesto. Significa que hay buena parte de interés nacional en que esa sea una ley de la República. Entonces, en la reforma constitucional se pretende que en el 133 la iniciativa ciudadana es muy importante porque nos da más voz y más representación en los sistemas y formas de gobierno. Porque ahora, si los representantes del pueblo no pueden, y es verdad que ellos no pueden ver todos los problemas de una sociedad, a pesar que están representados todos los sectores, es muy difícil que de verdad se sepa todo, que solo unas personas sepan todo. Entonces es bueno que todo el pueblo se pueda meter en lo que es norma, porque una ley rija todo. Entonces esa es una de las reformas más importantes que yo veo, que podamos tener como ciudadanos, que podamos incidir en lo que es ley o no de la República. Otro que es muy importante es un tribunal constitucional, porque este es un tema un poco más complejo, pero es muy importante. Hay dos sistemas jurídicos en el mundo. El que tenemos ahorita es que la Corte Constitucional, que es la que tiene nuestra última defensa en los derechos constitucionales, pase a ser un tribunal independiente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos que entender, todos los que estamos aquí, todos los que nos ven por redes sociales, que el Tribunal Constitucional o Sala Constitucional, como tenemos en la actualidad, es nuestro último ganante de los derechos. Si un funcionario público nos viola un derecho, pues acudimos a la sala de lo constitucional. Si una autoridad formal, como un policía, o últimamente se da la jurisprudencia que hasta una autoridad, digamos, alguien que ejerce autoridad en un trabajo, en un centro educativo, hay un caso hasta de una persona que demandó al presidente de la colonia porque le estaba prohibiendo la entrada a su casa por no haber pagado la residencial, y le dieron el lugar a la Corte Constitucional. O sea, lo que nos quiere decir es los parámetros de control, que es todo. La Sala Constitucional nos ampara de que se cumplan todos nuestros derechos. Entonces, en ese caso se apeló a la libertad personal, al derecho a la vivienda, entonces la Sala le da razón. Entonces, el Tribunal Constitucional se volvería independiente de la Corte Suprema de Justicia y pasaría a ser un ente autónomo con propios procesos de elección. El otro que es muy importante, ahora podemos ver que para ser diputado ya no se necesita correr por
un partido político, hay diputados independientes. Entonces lo que se quiere plasmar que también un presidente pueda ser independiente. Porque en la Constitución de 1983 lo que se pensó que las personas se tuvieran que afiliar a un partido político para correr por la presidencia, es una medida antiinsurgente, que no cualquiera se pudiera tirar a la presidencia y resultara no tener las credenciales. Entonces los partidos políticos se volvían un filtro, aunque está descubierto que eso no al final, ese filtro no existe, porque los partidos políticos en estos 30 años, en lugar de poner al más pro, bueno, supimos esos 30 años que pasaron, quiénes fueron y lo que vinieron a hacer. Entonces, las nuevas autoridades de nuestro país han pensado que sea el pueblo el filtro principal, que sea el pueblo el que decida si una persona está adecuada o no para ser presidente de la República. Por supuesto, todas estas reformas se han estudiado y todo el pueblo pudo participar, porque hubo un mecanismo donde la ciudadanía mandaba sus propuestas de reforma constitucional, y como dice el vicepresidente Félix Ulloa, no participó sobre el que no quiso, porque fue abierta. Fueron miles de propuestas de reforma constitucional. El presidente de la República ha dicho que no se va a tocar mucha parte orgánica, que es aquella que defiende, parte de los valores de la Constitución, que es donde, la parte dogmática, que es donde se defienden los derechos de los ciudadanos o los principios básicos de los ciudadanos. Ha dicho que no se va a reformar en lo que trata de la integridad del matrimonio, el derecho a la vida. Significa que esos son como nuestros valores fundamentales y se van a seguir manteniendo. Eso es mi intervención, traté de hacerla corta para que podamos entender de manera sencilla algunas de las reformas constitucionales que se piensan o que se tienen estudiadas para nuestro país, para que podamos avanzar. Como decía el licenciado Estrada, los países se tienen que ir reformando, la sociedad es dinámica y tienen que ir cambiando de acuerdo a las necesidades de un pueblo. Ahora vemos que nuestras necesidades son diferentes. Hace 30 años que se aprobó la Constitución, así que sigamos metiendo a todos, sigamos estudiando y aprendiendo sobre las reformas que vienen para que podamos ser parte de ese proceso histórico. Gracias a todos los del movimiento universitario y porque sigamos haciendo estos espacios juveniles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al licenciado René Martínez por su ponencia, por habernos ampliado en sí qué es lo que contiene esa propuesta de reformas constitucionales hecha por la Comisión A2C, liderada por el vicepresidente de la República y que fue entregada al presidente Nayib Bukele. Es muy importante porque nos explica que cuenta ya con casi 130 modificaciones por la actual Constitución, y de hecho ese es el fin en realidad de estos espacios conformados y fomentados por la juventud, conocer estos detalles. La juventud ahora ya no es como antes, que se quedaba callada, que solo aceptaba lo que le imponían y ya. Ahora la juventud, yo no diría que ahora es pensante, porque antes también se lo era, pero también era reprimida. Ahora la juventud es pensante y no se deja reprimir. Y es por eso que Juventud Ciba está haciendo estos espacios, porque los jóvenes que no se dejan reprimir, pero que no encuentran esos canales de información, están buscando ahora otras vías, y esas vías alternas son las que le estamos dando nosotros. Vamos a dar espacio a la ronda de preguntas para ambos ponentes. Yo diría que quisiera solo hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta y un comentario, pero no sé si después va a haber un espacio para hacer los comentarios. Adelante, puede hacer las dos cosas. Mi pregunta nada más aquí, porque vos mencionaste que había cláusulas pétreas que ya se habían modificado anteriormente. Entonces, mi pregunta es si esas no se han modificado bajo esta Constitución del 83, ¿se han modificado en otras constituciones o se han modificado en esta? Se modificaron en otras constituciones, que esas constituciones incluían cláusulas pétreas. La Constitución de ese momento pensó, esto es intocable, esto es pétreo, no debería haber modificaciones sobre esto. Y como un proceso histórico, como en otros países, surgió lo que explicaba también el licenciado René, el principio del paralelismo de las formas. En derecho las cosas se hacen como se deshacen. Nace una nueva asamblea constituyente, nace una nueva constitución y entiende de forma diferente la constitución a partir de ese momento. Por ejemplo, cuando se ampliaron los procesos presidenciales de 2 a 4 años, por poner un ejemplo, fue como cuando con este cambio de constitución y con este cambio de cómo se veía la sociedad,
es que nacen estos cambios que antes se pensaban eran pétreos, pero la sociedad decidió cambiarlo. Sí, ok. Es que es importante eso es entenderlo, y gracias, porque al final lo que significa es que las cláusulas pétreas, digamos, son inmodificables, pero cuando se modifican, son inmodificables durante el periodo en que esa constitución está vigente, porque ya cuando se modifican prácticamente tiene que dar nacimiento a una nueva constitución. ¿Vea? La mayoría de veces tendría que ser así. Entonces, bueno, yo los comentarios que quería hacer, primero felicitarlos a los dos por la ponencia, la verdad es que ha estado súper buena, me surgen bastantes cosas, sobre todo me gusta el espacio porque pienso que nos lleva a no tener ese temor colectivo que existe a las reformas constitucionales, sobre todo de la parte de los constitucionalistas, fíjate, porque yo personalmente les hago una crítica y es que son muy formalistas a veces y eso dista mucho de la realidad. O sea, muchas veces la constitución entera puede estar siendo incumplida y respetada en el día a día. Entonces, ¿por qué defender algo que no se cumple? ¿O por qué oponerte a reformar algo que no se está respetando? Y bueno, da paso para que nos cuestionemos un montón de cosas, ¿verdad? Que qué tan flexible o rígida debería de ser una constitución, o la nuestra, qué tan flexible o rígida debería de ser. Y lo que yo me cuestionaba es que si podríamos cambiar la constitución de la noche a la mañana. O sea, en realidad, en teoría no se podría hacer, pero bajo la perspectiva de lo material yo creo que sí, sin importar los candados que tenga, porque al final digamos que el poder emana del pueblo y el pueblo hace lo que quiera. O sea, un día podemos despertar diciendo, no estamos de acuerdo con este contrato social que hemos hecho y queremos otra constitución. Entonces, pienso, ahorita me llamó bastante la atención lo que hablabas de las cláusulas pétreas, porque pienso que ahorita en este punto podríamos estar cayendo en un absurdo con las cláusulas pétreas de nuestra constitución, porque la idea de las cláusulas pétreas es que no se modifiquen, o sea, una interpretación teleológica creo que es, dice que la intención del legislador constituyente es que no se modifiquen mientras existe esa constitución, pero al final, si estas, como vos mencionabas, si se modifican, si nos regimos estrictamente la constitución, por lo que dice la constitución, no podría modificarse mientras esa constitución esté vigente, pero yo quiero hacer referencia a la última sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que se habló de la alternabilidad en el ejercicio del poder y cómo se podía hacer prácticamente una reelección. Y es que lo que me cuestiono es si puede ser inconstitucional la interpretación de la Sala de lo Constitucional en una sentencia de inconstitucionalidad. O sea, formalmente no, pero materialmente sí, la sentencia parecería estar contradiciendo absolutamente a la Constitución que está interpretando, modificando específicamente algo que está relacionado de forma directa con las cláusulas pétreas, que es la alternabilidad del ejercicio del poder. Entonces, básicamente me hago esa pregunta de qué tan se puede modificar o no se puede modificar, porque podría ser que una sala constitucional, que es la última intérprete del texto constitucional, tenga una interpretación que básicamente contradiga lo que el texto constitucional está diciendo. Eso. Muchas gracias por su comentario referente a la ponencia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches a todos. Felicitarlos a los exponentes, al licenciado René, licenciado Estrada. Es bueno ver jóvenes que están desarrollándose en estos tipos de temas y saliendo adelante y sobresaliendo de los demás que solo se quedan presentados. Yo tengo una pregunta que tal vez es bien básica, pero creo que sería de buena ayuda, que a cualquiera de los dos, si nos podría como explicar el proceso de aprobación de una reforma constitucional, si en caso se llegara a dar, cómo podría ser. Respondemos. Sí, si gusta puede responder ahorita. Empiezo por la pregunta de por favor. Solo quizá una consulta para contestar de forma adecuada. La sentencia en la que se hace mención es esa última que acaba de ocurrir en... ok, perfecto. Entonces, bueno... En realidad mi pregunta era la primera que te hice, o sea, esto que te digo solo es como un comentario, una pregunta que yo me hago, pero sí, dale. Bueno,
esa sentencia que emana es lo que constitucionalmente se conoce como una mutación constitucional, o también le podríamos llamar en este caso una sentencia patológica. ¿Qué es una sentencia patológica? Cuando una corte en pleno, es decir, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, piensa de una forma, es decir, emite una sentencia en la cual no se recuerdan el periodo de elección de Elías Antonio Osaka, que él se quiso reelegir, hubo un proceso constitucional y la Sala Constitucional del momento emite una sentencia en la cual dice, no, ya no son 5 años, ahora son 10 años. A eso se le conoce como una mutación constitucional. Cuando el órgano intérprete de la Constitución hace un cambio de la Constitución, y como ese es el órgano que no tiene control, a esa interpretación se le conoce como una mutación constitucional. Ahora bien, este órgano es constituido por seres humanos que fallan, piensan, duermen, comen, días se levantan bien, días se levantan mal, y estos sujetos es lo que conocemos, hacemos la distinción entre un órgano persona y un órgano institución. ¿Qué es el órgano institución? El órgano institución es la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es el órgano persona? Son los ciudadanos que conforman la Sala de lo Constitucional y le dan vida a ella. Ahora bien, el órgano institución no va a cambiar, pero el órgano persona sí cambia y tiene un periodo de variación en la cual cambia. Cuando esto sucede y las personas cambian y emiten una sentencia pensando de forma diferente, a ese proceso constitucionalmente se le conoce como una sentencia patológica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? El intérprete máximo de la Constitución ha interpretado la Constitución de una forma y ocurre una mutación constitucional. Cosas que han ocurrido, como les he explicado, por ejemplo, en casos también recientemente. Y tengo que decir que haría como que hacer cambios así de pronto, ¿qué tan pronto estos deberían de hacerse? Por ejemplo, yo creo que, como bien decías, que a veces quizás el pueblo se levanta y un día dice, de noche a la mañana, cambiamos esto. Yo, más que creer que el pueblo un día se levanta de noche a la mañana y dice, ya cambiamos esto, un día el pueblo dice, ya no aguanto más callarme, eso hay que cambiarlo y hay que hacer que haya un cambio. O sea, no es que un día haya sucedido, es que durante el proceso evolutivo hemos ido entendiendo la forma de cosas diferentes a cuando se llega a un punto que hay una divergencia en la sociedad y que es necesario cambios profundos en la misma, como comparar una sociedad, una constitución que nace y modifica en tiempos de guerra. Actualmente hay bastantes cambios que se darían apertura a profundizar más sobre estos cambios en otra ponencia, porque sí es bastante interesante también como profundo estos puntos. Solo para agregar, Andrés, creo que eso fue lo que pasó con la ciudadanía. La ciudadanía se cansó pues, del sistema de gobierno de El Salvador y lo decidió cambiar en todas las esferas. Entonces, esa es una verdadera reforma constitucional, cuando el pueblo se cansa de su contrato social y dice cambiemos, porque si el pueblo quisiera el mismo contrato social de hace unos años, pues hubiera seguido con las mismas personas que gobernaron hace unos años, hubiera seguido con las mismas personas que hicieron la Constitución del 83. Pero ¿qué significa cuando el pueblo demuestra su voluntad en unos cambios como los que sucedieron este año? Bueno, significa hay que cambiar todo el sistema. Es el mandato que el pueblo le ha dado a la nueva Asamblea Legislativa, al presidente de la República, cambien ese sistema del que ya no estamos de acuerdo. De la otra pregunta de cuál es el proceso de una reforma constitucional, bueno, tiene que ser primero votado por una Asamblea Legislativa y después ratificado por la siguiente Asamblea Legislativa, y es donde por mayoría calificada, primero con 43 y después con 56 para ratificar. Entonces, otra cosa muy importante que tengo entendido que en el estudio se puede también, en el cambio que se quiera hacer en la conclusión del referéndum, es que el pueblo pueda participar en esa reforma constitucional. O sea, se cambiaría hasta el sistema de una reforma constitucional. Es algo tan grande que bueno, hay que llamar al pueblo, que es el principal controlador de la Constitución, y que él decida si ese cambio es prudente, es necesario o es beneficioso para el mismo pueblo que va a votar. Entonces son algunos de los cambios que se vienen, como lo de la carretilla. Tenemos que seguir empapándonos de eso, porque significa que vamos a tomar nosotros como ciudadanos más participación. Entonces, para tener más participación tenemos que tener más conocimiento de lo que vamos a hacer.
Así que ahí me quedo y muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, adelante. ¿En cuánto tiempo se tardaría después de aceptar la Constitución para que para que se ratifique, que sea un cambio constitucional. ajá, entonces la pregunta es cuánto tiempo se tardaría para que ya las leyes se cumplan de la nueva reforma? Bueno, el tiempo dependería de cuando se emita dicha modificación constitucional, una vez se emita el acuerdo por parte de los, digamos, si se toma la decisión del pueblo en la asamblea, en esa asamblea, pues entraría en vigor la siguiente asamblea que comienza su periodo en 2024. En 2024 ellos lo ratificarían y posteriormente entraría a hacer normas, hacer la norma sobre producción jurídica, hacer erga omnes. Y sí, como bien decía la verdad, hay muchos cambios y también cómo ha cambiado la Corte, por ejemplo, no sé si hacemos un poquito de memoria y recuerden, creo que hace como un año más o menos es que se vieron unas fotos en la Corte Suprema que se había llevado un grupo musical dentro de una sala de audiencia y todo eso, digamos, es parte de los órganos que teníamos antes o las instituciones que nos conformaban antes. Así es como hemos ido cambiando, como una sociedad va cambiando, digamos, entendiendo que los cambios son necesarios y cómo debemos hacerlo y comprendiendo ciertos conceptos para poder emitir opiniones. Es más fácil ahora con todos los medios de comunicación que tenemos dando cuenta de lo que está mal, porque si se dan cuenta, la tendencia fue que cuando el pueblo empezó a tener más información fue que se fue cansando del antiguo sistema que teníamos, porque de la nada ves videos de bailarinas en un juzgado, ves todo lo que pasaba en las diferentes instituciones, asamblea, corte, justicia. Entonces eso es muy importante en las transformaciones constitucionales, porque un pueblo más informado es un pueblo que puede decir más rápido, no estoy de acuerdo con esto, que se hagan cambios. Yo no voy a decir algo muy personal, no veo de verdad, como escuché por ahí, un temor de la población, de lo contrario, veo que se recibe con bastante aceptación ahorita las posibles reformas constitucionales, porque a pesar de, como dicen algunos medios que yo creo que son tendenciosos, el personal que es para darle más poder al gobierno, yo creo al contrario, que es para darle más poder al pueblo. Por supuesto, esa es perspectiva mía, porque en el momento que vamos a poder participar en un referéndum, en una revocatoria de mandato, imagínense, somos de un pueblo pequeño, un municipio pequeño, y nuestro alcalde no está haciendo bien las cosas, o está empeorando, o vemos que tiene actos de corrupción, y podemos decir, le vamos a revocar el mandato, así como se lo dimos, somos un pueblo entero que va a participar en las grandes transformaciones del país. Aquí me quedo en mi presentación, gracias. Teníamos otras preguntas por allá. Sí, buenas noches a todos. A los exponentes, muchas gracias. La exposición ha sido muy buena y créanme que ha servido de mucho. La primera pregunta es: ¿cuáles son las reformas constitucionales más importantes que saldrán en esta que se ha presentado por el vicepresidente Félix Ulloa, aparte del referéndum y el plebiscito? Y la segunda es: ¿qué pasaría si esta Asamblea Legislativa que se encuentra en ese momento se da la aprobación de dicha reforma, pero se da en dado caso que en la siguiente legislatura haya más oposición y no tenga la mayoría calificada para hacer la nueva constitución? ¿Qué pasaría con dichos esfuerzos que se han hecho de estos funcionarios en este momento? Seguida también, muchas gracias por exponer, estuvo muy bonita. Agregándole a la pregunta a él, se me hizo la misma duda, pero agregarle también qué pasaría si aprueban, digamos, de las no sé cuántas reformas van a renovar, pero digamos que de esas solo quieren aprobar 100, por decir algo, y no completas como la que la legislatura anterior aprobó, sino que quizás dijeran, ok, hay digamos un 80% que sí nos parece, pero otro 20% no, y solo quieren aprobar como una cierta parte de esas reformas que se cambiaron en la legislatura
legislatura, o que aprobaron en la legislatura anterior. ¿Qué sucede? Si no quieren aprobarlas totalmente al pie de la letra, las que en la anterior legislatura han aprobado. Bueno, muchas gracias a ustedes primeramente por estar presentes acá y por poner atención para hacer preguntas. Realmente muchas gracias. Y bueno, pues quizás contestando la primera pregunta, el poder siempre lo tiene el pueblo, es decir, esta vez que el poder es elegido y se emitan acuerdos de reforma constitucional de tal sentido, a la siguiente asamblea igualmente el pueblo es el que tendrá el poder o la facultad de decir si me parece o no me parece tales puntos en el sentido de la votación también, así como actualmente se manifiesta el poder del pueblo a los órganos. Por eso es muy importante lo que dice también René, que es importante a veces o muchas veces los referéndums para, en casos concretos, que el poder del pueblo se manifieste de una forma más eficaz y más celera a las instituciones. Y sobre lo que decía Marito, pues los acuerdos de reforma constitucional como tal, vos ya no lo puedes modificar en el siguiente. Es decir, vaya, vos querés cambiar, por ejemplo, por decirte, por decirte un ejemplo, el número, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, por decirte números. Y vos cambias que sea de tal y tal forma. Vos sobre ese acuerdo como quedó el 1, vos no lo podés cambiar. O sea, no podés, digamos, decir, cambiar ese 1 de otra forma. Pero sí podés, por ejemplo, podés ratificar parcialmente en el sentido de que aceptás el 2, pero no aceptás el 1. Y el 2 ratifica y entra a formar parte de la nueva Constitución. Pero no podés cambiar en sí ese artículo o ese cambio que se plantea hacer. Es bien importante también lo que decíamos, que en medio de estas dos legislaturas pasa una votación del pueblo para elegir a representantes. Entonces, sí tiene mucho sentido lo que decían. ¿Qué pasa si ya no se tiene la mayoría calificada que se tiene ahorita? Bueno, entonces es porque el pueblo se manifestó y en alguna reforma tal vez no estuvo de acuerdo y quiso meter su mano y decir no estoy de acuerdo que se ratifique esta reforma, por eso cambio a algunas de las personas que me representan, pero falta todavía algún tiempo para eso. Ahorita no podemos decir qué va a pensar el pueblo, aunque por lo que vemos estamos viendo que hay mucha aceptación sobre estas reformas constitucionales. Esperemos a ver cómo se pronuncia el pueblo, que esa es en las elecciones. En las elecciones cuando el pueblo dice estamos de acuerdo con esta reforma o no estamos de acuerdo con esta reforma. Como decía Gil, ya se va a decidir posteriormente cuáles sí y cuáles no. Se va a ratificar también el artículo 133, donde le da más poder al pueblo salvadoreño, y puede ser que algún otro, las personas no estén de acuerdo. Lo vamos a ver en las próximas legislaturas. Una pregunta más y cerramos la ronda de preguntas. Bueno, primero felicitarlos porque la ponencia estuvo bien didáctica. Yo creo que ahorita estamos en un momento de que las reformas constitucionales son la coyuntura nacional, ¿verdad? Y que bueno que haya espacios pues, donde se pueda, donde se encuentre información más que todo orgánica, sin necesidad de estar en la posición de elegir. Pero lo que me llamó la atención bastante, que fue lo que en la ponencia de René, fue acerca del Tribunal Constituyente. O sea, mencionar eso porque he sabido que en la reforma el Tribunal Constituyente es quien realiza la reforma. Entonces, me llamó bastante la atención cuando hace referencia a que podría ser, una de las reformas podría ser que sea un tribunal ya propio de manera autónoma y no arraigado como la Corte Suprema de Justicia, que es como actualmente está elaborado. Entonces, no sé si, tal vez sería una bonita forma como de estudiar eso, si fuera viable o no, porque en todo caso ya sería un tribunal superior a lo que sería la Corte en pleno, que ahorita es el máximo tribunal en materia jurídica en el país, ¿verdad? Ya referente a lo mismo. Sí, que yo había entendido que una de las reformas, específicamente la del órgano judicial, sí hacía esa separación de un tribunal constitucional y en la sala realmente había como una, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral pasaba a ser una sala, o sea, era una reingeniería totalmente del órgano judicial y queda un tribunal constitucional ahí.
que va a estar integrado por diferentes personas de una del colegio de abogados, una de así, ¿verdad? Me parece muy bien lo que decían los dos, porque esa es una de las cosas que se tienen pensado, porque, ¿cómo se llama? El colegio electoral que pasa a formar parte de una sala, porque al final son los máximos defensores de nuestros derechos, tanto pasivos para ser electos y para elegir. Entonces es súper importante de que eleven a una sala de la Corte Suprema de Justicia los magistrados que cuiden nuestro derecho al voto y que nuestras elecciones se lleven con democracia, pues al final eso es lo que busca el pueblo cuando va a votar, o sea que hay un verdadero tribunal que defienda esa democracia y la intención de separar el Tribunal Constitucional es que sea independiente y que sea, al final es nuestro contrato social, que hay un tribunal libre, independiente, que cuide que los derechos de cada ciudadano se cumplan y dos, nos dé esa potestad de decir, voy a una sala penal, digamos si me violan un derecho en una audiencia penal, voy a la sala penal a que me lo revoquen o me lo confirmen y todavía me queda esa independencia de un tribunal constitucional después para decirle a la sala constitucional, mire, en este proceso penal me violaron mi derecho constitucional. Entonces, todavía le da una protección suprema al ciudadano, por decirlo así, una protección máxima que se asegure en varias instancias, pero como decía el licenciado Estrada, los jueces todos son personas y se pueden equivocar en diferentes instancias. Y hemos visto casos de diferentes instancias que pueden haber equivocaciones o a veces en el procedimiento. Entonces, qué bueno saber para la población que vamos a tener un tribunal máximo encargado de defender hasta la última instancia nuestros derechos constitucionales, porque una sociedad que no defiende sus derechos constitucionales pues está muy decadente, así que me parece muy bien esta reforma y esto no se puede llevar a cabo. Así terminamos nuestro segundo foro, pronto podrán estar en redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, Facebook o Twitter como Juventud Cibar, también en YouTube como Juventud Cibar. Suscríbanse al canal para que puedan estar teniendo las actualizaciones de lo que estamos haciendo en pro de la juventud. Muchas gracias.